Saludos, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 16 del curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Al final de la primera parte de esta lección establecimos la definición de un nuevo conjunto de números que descubrió Pablo, ¿verdad? Y es este conjunto compuesto por estos números escritos de esta manera: un número entero sobre otro número entero, donde ese número entero que va abajo no puede ser cero. La razón de por qué no puede ser cero, ya pronto, ¿verdad?, vamos a ver por qué es que no puede ser cero. Bien, pues mire, y a ese conjunto se le da el nombre de una Q escrita de esa manera y se conoce como el conjunto de los números racionales. Bueno, pues cuando usted escribe los números racionales de esa manera, porque hay otra manera de escribirlos, como usted va a ver ya a lo mejor en esta misma lección, ¿verdad? Pues como usted los escribe de esta manera, se dice que esa forma de escribir a un número racional se llama una fracción común. Y al número A, este que se escribe arriba, en esa forma de escribir un número racional, se le llama el numerador de esa fracción común. Mientras que al número B, al que se escribe abajo, en esa forma de escribir un número racional, se llama el denominador de esa fracción común. Bien, vamos a preguntarnos ahora si será el conjunto de los números enteros, que fue el último conjunto numérico que había descubierto Pablo antes de este que acaba de descubrir ahora, es un subconjunto de los números racionales. ¿Por qué nos preguntamos eso? Porque vimos que los otros conjuntos de números que había descubierto Pablo iban siendo subconjuntos de los siguientes, ¿verdad?, que iba descubriendo. El conjunto de los números naturales fue subconjunto de los números cardinales, el conjunto de los números cardinales fue subconjunto de los números enteros, y ahora nos preguntamos si ese conjunto de los números enteros, que fue el conjunto de números anterior que había descubierto Pablo, es subconjunto de los números racionales, que es el que acaba de descubrir Pablo, ¿verdad? Bueno, pues mire, vamos a suponer que a la fiesta que preparó Pablo para celebrar, ¿verdad?, el logro de que había comprado la casa de don Pedro, que era más cómoda para su familia, ¿verdad?, y que había terminado de pagar lo que le debía a don Pedro, pues nada más vino un amigo a esa fiesta. Recuerda que habían venido 4, ¿verdad? Y sobró un pan, y entonces él le dijo a Beatriz: repártese ese pan entre los 4 amigos que vinieron, ¿verdad? Y entonces cada amigo se llevó un pan más, una cuarta parte, un pan que sobró repartido entre 4 amigos que vinieron, adicional, ¿verdad? Pues imagínense que nada más hubiese venido un amigo, ¿verdad que sí? Pues entonces, ¿qué le habría dicho Pablo a Beatriz? Pues mira, reparte los 5 panes que tú preparaste entre el único amigo que vino. Y eso según el pan repartido entre 4 amigos que vinieron, o los 2 panes que hubiesen sobrado si hubiesen habido nada más que 3 amigos, ¿verdad? Y esas eran las partes en que quedaban, ¿verdad?, divididos esos panes que sobraban, ¿verdad? Y que por lo tanto cada amigo se lleva un pan más esta cantidad, o un pan más esta cantidad si hubiesen venido 3 amigos nada más. Pues entonces, si hubiese venido nada más que un amigo, Beatriz, por órdenes de Pablo, hubiese repartido esos 5 panes entre ese amigo que vino, ¿verdad que sí? Este pan que sobró entre los 4 panes que vinieron. Estos 2 panes que sobraron entre los 3 amigos que hubiesen venido en la situación hipotética que se imaginó más bien Pablo, ¿verdad? Y ahora este único amigo que vino, pues se lleva los 5 panes repartidos entre él. Pues ¿cuántos panes se lleva? Los 5 panes, ¿verdad? O sea que 5 sobre 1 es 5. Pero ¿qué pasa? Que 5 sobre 1 es esta forma de escribir un número de qué tipo? Racional. O sea que 5 sobre 1 es un número racional, pero como 5 sobre 1 es 5, pues ¿eso qué quiere decir? Que el número 5 es un número racional, ¿verdad? De hecho, fíjese que para cualquier número entonces entero, x entero, yo podré escribirlo como x, ese número entero, sobre 1. Y eso, por tener la forma de una fracción común, va a ser un elemento de los números racionales. Por lo tanto, como para todo elemento de los números enteros yo lo conseguí también en el conjunto de los números racionales, el conjunto de los enteros sí es un subconjunto de los números racionales. ¿Y qué pasaba cuando teníamos hasta aquí, ¿verdad?, que los naturales eran subconjuntos de los cardinales y los cardinales eran subconjuntos de los enteros? Pues que las propiedades que tenían las operaciones de suma y de multiplicación en esos conjuntos previos pasaban por herencia al siguiente conjunto, ¿verdad? Pues por lo tanto, todas las propiedades que tienen la suma y la multiplicación en los números enteros pasan por herencia a los números racionales. ¿Cuáles eran esas propiedades? Que esas 2 operaciones eran cerradas, ¿verdad? O sea que si usted sumaba o multiplicaba 2 números enteros, el resultado era otro número entero único. Eran conmutativas, que si usted suma o multiplica 2 números enteros, no importa el orden en que los opere, con esas 2 operaciones, el resultado es el mismo. Eran asociativas, que quiere decir que si usted suma 3
números enteros, ¿verdad? Pues no importa cómo usted los agrupara, el resultado era el mismo. Existían elementos de identidad para la suma y la multiplicación que eran el 0 y el 1 respectivamente, ¿verdad? Y además los números enteros tenían aquella propiedad de que para cada número entero existía el negativo de ese número entero, de manera que cuando yo lo sumo da el elemento de identidad de la suma, que es el 0. Pues esas propiedades pasan automáticamente por herencia también a los racionales, por ser el conjunto de los números enteros subconjunto de los números racionales. Y nos preguntamos, según nos preguntamos cuando llegamos al conjunto de los números enteros, ¿habrá una propiedad particular sobre esas operaciones, suma o multiplicación, para los números enteros, ahora para los números racionales? Eso es lo que nos estamos preguntando aquí, ¿verdad que sí? Bueno, pues mire, considera aquel pan que Beatriz repartió entre los 4 amigos que vinieron a la fiesta de Pablo, ¿verdad? Vamos a recordarlo. ¿Qué hizo Beatriz con aquel pan? Recuerda que eran unos panes redondos, ¿verdad? Redondos, así. Y sobró un pan. Y fue el que Pablo le dijo a Beatriz que repartiera entre los 4 amigos que vinieron, ¿verdad que sí? Y Beatriz, pues, partió ese pan del siguiente modo. Tenemos aquí el pan que sobró. Y Beatriz hizo lo siguiente. Lo partió por aquí y lo partió por aquí. Y entonces le quedaron 4 pedazos del pan, ¿verdad que sí? Que si los separamos, ¿verdad? Si los separamos, pues obtenemos una cosa así. Un pedazo aquí, que es el pedazo número 1, ¿verdad? Este pedazo que está aquí. Un pedazo aquí, que es el pedazo número 2, ¿verdad? Que es este que está aquí. Un pedazo aquí, que es el pedazo número 3, este que está aquí. Y un pedazo aquí, que es el pedazo número 4, ¿verdad? Que es este que está aquí. Están separados, ¿verdad? Bien. Imagínense, vamos a empezar diciendo eso, ¿verdad? Beatriz picó o partió, ¿verdad? El pan que sobró en 4 partes iguales, ¿verdad? Si las contamos son 1, 2, 3, 4 partes iguales. Si las separamos y colocamos cada una de esas partes, ¿verdad?, en sendos conjuntos, o sea, en conjuntos correspondientes, ¿verdad?, tenemos, bueno, el primer conjunto contendrá, digamos, este primer pedazo de pan. El segundo conjunto contendrá este segundo pedazo de pan. El tercer conjunto contendrá este tercer pedazo de pan, ¿verdad? Y el cuarto conjunto contendrá este cuarto pedazo de pan, ¿verdad? Bien. Vea que esos conjuntos son disjuntos entre cualesquiera dos de ellos. O entre cualesquiera tres de ellos, o entre los 4 de ellos. O sea, si yo cojo estos dos, la intersección es nula, ¿verdad que sí? Porque este pedazo de pan no es este mismo pedazo de pan. Entre estos dos igualmente, Si cojo estos dos con estos dos es nulo. Si cojo estos dos con este es nulo.
Si cojo estos dos con este es nulo. Si cojo estos dos con estos dos es nulo. Si cojo estos dos con este es nulo, etcétera, ¿verdad? Si cojo 3 de ellos con el que sobra es nulo. Si cojo este y este con el que sobra es nulo. La intersección es nula, no importa cómo intersequemos esos 4 conjuntos que tenemos ahí, que contiene cada uno de ellos uno de los pedazos de pan en que dividió o repartió Beatriz al pan que sobró para repartirlo entre los 4 amigos que vinieron, ¿verdad que sí? Bien, por lo tanto, como son disjuntos esos conjuntos, si yo uno esos conjuntos y busco su unión, si yo uno esos 4 conjuntos y busco su cardinalidad, luego, si yo busco la cardinalidad de la unión del primer conjunto, que es este que contiene ese pedazo de pan así, ¿verdad? El numerado 1, con este otro conjunto, el que tiene este otro pedazo de pan, numerado 2, con este otro conjunto, que es el que contiene ese pedazo de pan, numerado 3, ¿verdad? Y unido con este otro conjunto, que es el que tiene este pedazo de pan, numerado 4, vamos a ver, como todos son disjuntos, por la definición de suma, ¿qué será eso? La cardinalidad del primer conjunto, más la cardinalidad del segundo conjunto, más la cardinalidad del tercer conjunto y más la cardinalidad del cuarto conjunto, ¿verdad que sí? Será la cardinalidad del primer conjunto, del conjunto que contiene este pedazo de pan numerado 1, más la cardinalidad de este segundo conjunto, ¿verdad? Que es el que contiene ese pedazo de pan numerado 2, ¿verdad? Más la cardinalidad de este tercer conjunto, que es el que tiene ese pedazo de pan numerado 3, y más la cardinalidad de este cuarto y último conjunto que contiene ese pedazo de pan numerado, ¿verdad? 4. Ahora, ¿qué es la cardinalidad de cada uno de esos conjuntos? Muchos estudiantes me dirán, bueno, pues esto es un pedazo de pan, la cardinalidad es 1, más otro pedazo de pan, la cardinalidad es 2, más otro pedazo de pan, la cardinalidad 3, más otro pedazo de pan, la cardinalidad del conjunto 4, ¿verdad? Que es 1, ¿verdad? Un pedazo de pan en cada uno. Pero no. Fíjese que la cardinalidad aquí se refiere a qué cantidad de pan había, ¿verdad? No cuántos pedazos de pan. O sea, este conjunto, yo puedo pensar que su cardinalidad es 1, ¿verdad? Porque tiene un pedazo de pan. Pero ¿cuánta cantidad de pan? Pues es 1/4 parte del pan completo, ¿verdad que sí? O sea que esto sería 1/4. Esa es la cardinalidad del primer conjunto que contiene ese pedazo de pan, que es 1/4 parte del pan completo, más la cardinalidad de este, que es otro cuarto, más la cardinalidad de este, que es otro cuarto, y más la cardinalidad del cuarto conjunto, que es otro cuarto, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí yo tengo 4 que sumando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, sumandos. Y esos sumandos, fíjense que son iguales, un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Pues entonces, por la definición de multiplicación, no de suma, de multiplicación, cuando usted suma varios sumandos iguales, puede expresar esa suma de sumandos iguales como una multiplicación. ¿Qué multiplicación es en este caso? 4, que es las veces que estoy sumando ese sumando igual, por ese sumando, ¿verdad que sí? Por 1/4. ¿Okay? Esto último, vamos a indicar por aquí. Vamos a borrar aquí un momentito, ¿verdad? Y vamos a indicar que esto fue por la definición de suma, ¿verdad? Que lo dijimos, pero no lo escribimos, ¿verdad? Si yo tengo la cardinalidad de la unión de 4 conjuntos que son disjuntos, pues es la suma de las cardinalidades individuales, ¿verdad que sí? Entonces eso sería igual a 1/4 más 1/4 más otro cuarto más otro cuarto. ¿Y qué hicimos aquí? Donde aquí son 4 sumando, ¿verdad? Sustituyendo la cardinalidad de cada conjunto. Y recuerdo que muchos estudiantes, ¿verdad?, confunde y dice que la cardinalidad de este es 1 porque tiene un pedazo de pan y la cardinalidad de este es otro 1, ¿verdad?, porque tiene otro pedazo de pan, etcétera. Pero no, la cardinalidad de este, yo me refiero a la cantidad de pan que había, pues 1/4 parte de un pan, ¿verdad?
y la de este es otra cuarta parte, y la de este es otra cuarta parte, y la de este es otra cuarta parte, ¿verdad? Así que estamos haciendo como una forma de estirando un poquitito el concepto de cardinalidad para cambiarlo de un número cardinal a un número racional, ¿verdad? Porque la cantidad no es un número cardinal, sino un número racional, ¿verdad? Una cuarta parte de un pan completo. Y entonces, por la definición de multiplicación, esa suma de sumandos iguales dijimos que se puede escribir como 4, que es el número de sumandos iguales que hay, por el sumando igual que se está sumando, que es un cuarto, ¿verdad? Se escribe primero el número de veces que va a sumar el sumando igual y después pone el sumando que va a sumar esas 4 veces, ¿verdad? Bien, pero entonces, ¿qué es esto? Pues mire, ¿qué da eso? Si yo uno los 4 pedazos de pan, ¿verdad? Si yo los uno, si yo ahora en vez de separarlos los uno, ¿verdad? Esto lo muevo para aquí, y esto lo muevo para aquí, esto lo muevo para aquí, y esto lo muevo para aquí. ¿Qué me resulta yo sumar esas cantidades? El pan original completo, o sea que esto me da un pan completo, ¿verdad que sí? Donde el 1 corresponde al pan completo, que resulta al unir los 4 pedazos de pan, ¿sí? Se forma el pan completo que yo originalmente repartí entre los 4 amigos, ¿ok? Bien, pues fíjense que hemos visto que si yo multiplico este número, que fíjense que es un número entero, pero como los enteros son también racionales, puedo pensar que este 4 aquí, más que un número entero, es un número racional multiplicado por este otro número racional, ¿qué me da? El número 1, que recuerde que es elemento de identidad de la multiplicación. Así que fíjense que está pasando aquí algo parecido con aquello de que cuando yo sumaba un número entero más su negativo, el resultado del elemento de identidad de la suma. Ahora, cuando yo multiplico un número racional, porque este 4, a pesar de que es un número entero, es racional, ¿verdad? Porque los enteros son racionales, es el subconjunto de los racionales los enteros. Por este otro número, que definitivamente es racional, tiene la forma A sobre B, me da el elemento de identidad de la multiplicación, que es el 1. Entonces, fíjense que hay como un parecido a aquella propiedad particular que tenían los números enteros con relación a la operación de suma. Ahora fíjense que los números racionales tienen una propiedad adicional particular con respecto a la operación de multiplicación, que cuando yo multiplico un número racional por otro, hay un número racional que cuando yo multiplico por cualquier número racional me da el número 1, que es el elemento identidad de la multiplicación, ¿okay? Bueno, pues entonces fíjese, vamos a establecer el siguiente axioma, ¿okay? Y eso pasará para cualquier número racional, ¿verdad? Que yo puedo conseguir otro que cuando yo lo multiplique me da el elemento de identidad de la multiplicación, que es el 1, ¿okay? Axioma. Para todo x que sea un número racional, pero que no sea el 0. Otra vez indicamos esa excepción, ¿verdad? En el caso de la definición de los números racionales, el número que está abajo no podía ser 0. Ahora, yo digo para cualquier número racional que no sea el 0, existe este número racional, x, 1 sobre x. ¿Ves que este es el mismo número que está aquí abajo? ¿Ves? X y 1 sobre x. Que dicho sea de paso, lo vamos a escribir de esta manera. X con un negativo 1 allá arribita en la parte superior derecha del número x. Racional también, llamado el inverso multiplicativo o con respecto a la operación de multiplicación
y que también se puede llamar recíproco del número x, de manera que cuando yo multiplique el número racional original x por ese número llamado el recíproco o inverso multiplicativo o inverso con respecto a la operación de multiplicación de ese número x, no importa el orden en que los multiplique, porque recuerde que las propiedades de la operación de multiplicación, que incluían la conmutatividad que existían en el conjunto de los números enteros, pasan por herencia al conjunto de los números racionales, por ser los números enteros un subconjunto de los números racionales, ¿verdad? El resultado va a ser 1, donde recuerde que 1 es el elemento identidad o neutro de la multiplicación. Así que fíjense que aquí, en el conjunto de los números racionales, aparece otra propiedad particular para los números racionales, y es eso de que para cada número racional existe lo que se llama el recíproco. Para cada número racional que no sea el cero, existe el recíproco. ¿Y qué pasa entre un número y su recíproco? Cuando usted los multiplique, el resultado va a dar 1, que da la casualidad que es el elemento de identidad de la multiplicación. ¿Okay? Muy bien. Otra cosa que quiero llamarle la atención es al hecho de que fíjense que cuando yo definí el conjunto de los números racionales, dije que eran estos números que tenían esta forma, a sobre b, donde la a y la b eran números enteros, ¿verdad? Claro, donde la b en particular no podía ser 0, ¿verdad que sí? Sin embargo, los números racionales que yo he visto hemos discutido esto, ¿verdad? El 1 sobre 4, cuando yo repartí el pan que sobró entre los 4 amigos. El 2 sobre 3, cuando vinieron nada más que 3 amigos y los 2 panes que sobraron los repartimos entre los 3 amigos. Y el 5 sobre 1, donde los 5 panes hubo que repartirlos entre un único amigo que hubiese, si era que eso fuera el caso, que hubiese venido a la fiesta de Pablo. ¿Ok? Bien, y usted dirá, bueno, pues los números que yo veo aquí, el 1 y el 4, el 2 y el 3, el 5 y el 1, son todos números cardinales, ¿verdad? Yo no veo aquí números enteros en el sentido de que no veo ningún número negativo ahí, ¿verdad que no? Yo no pongo aquí menos 1 sobre 4, ni 2 sobre menos 3, ni que negativo 5 sobre negativo 1. Como que no veo la razón de por qué, si los que hemos visto han sido todos números cardinales entre número cardinal, número cardinal entre número cardinal, número cardinal entre número cardinal. No dijimos aquí que la a y la b eran números cardinales, y sí dijimos que eran números enteros, que incluyen a los negativos. Pues mire, ¿por qué al definir el conjunto de los números racionales incluimos a los negativos en la forma a sobre b? Bien. Y no solo cardinales. O sea, ¿por qué? Permitimos usar números negativos en la forma
A sobre B. Sí, ya hemos visto que los ejemplos que hemos visto de números racionales son el 1 sobre 4, el 2 sobre 3 y el 5 sobre 1, que son números cardinales, no números que son enteros también, pero ninguno de ellos incluye un número negativo, ¿verdad que sí? Bueno, pues en esto, para explicar esto, vamos a recurrir a nuestra amiga Beatriz, la esposa de Pedro. Recuerden que yo dije que Beatriz la iba a identificar porque iba a tener un papel importante en algo que iba a ocurrir, ¿ok? Bien, imagínense que una de las esposas de los amigos que sí vinieron a la fiesta de Pablo, perdón, vende fantasía fina, ¿verdad? Alhajas, unas alhajas que son de fantasía fina, ¿verdad? Bien, y un día se presenta donde Beatriz a la casa y le trae un muestrario, ¿verdad? De cosas que ella vende, pulseras, pantallas, broches, sortijas, etcétera. Y Beatriz mira así y le dice, ay, fíjate, esta sortijita está preciosa, me gustaría que tú me la vendieras. Y la esposa del amigo, que es la que vende esas alhajas, le dice, ah, pues fantástico, te la vendo. Y entonces ella dice, ¿cuánto cuesta? Y entonces recuerden que eso de costar en aquel tiempo era que cuánto te doy por esa sortija, ¿verdad? ¿Qué te doy más bien por esa sortija? Y ella dice, oye, pues mira, da la casualidad que hace un tiempito atrás mi esposo vino a celebrar con Pablo la compra de esta casa tan buena que tienes aquí ahora y cómoda, ¿verdad? Y cuando llegó a la casa me mandaste un pedacito de un pan riquísimo, además de un pan completo, ¿verdad? Pues mira, si tú me das un pedacito de aquellos que me mandaste, además del pan completo, con eso me conformo para darte la sortija. Y Beatriz tiene la misma situación que confrontó Pablo cuando le compró la casa a don Pedro, ¿verdad? Que don Pedro le pidió 10 cerdos y él nada más tenía 8, y entonces quedó a deber 2. Pues resulta que Beatriz, fantástico, le dice, muy bien, pero el problema es que yo ahora mismo no tengo el pan para partirlo en 4 pedacitos y darte el pedacito a ti. Y la esposa del amigo, pues no te preocupes, cuando lo hagas, me avisas y yo lo vengo a buscar. Pues fíjense que quedó Beatriz con la misma situación de Pablo, ¿verdad? Que le pedían una cuarta parte de uno de esos panes que ella hace y no los tiene. Pues entonces, ¿qué cantidad, con qué numeral más bien, representa Beatriz esa cantidad de una cuarta parte de un pan que ella no tiene y que tiene que preparar y buscar para pagar esa deuda, ¿verdad? Pues, si hubiese tenido el pan completo, lo partía en 4 pedazos y tenía ella el cuarto pedazo de pan que le pedía a la amiga por esa sortija, ¿verdad? Pero como no lo tiene, pues ya más bien Pablo, le había explicado a ella que es lo que hacía, que añadía esa rayita al frente para indicar que era una cantidad que él no tenía. Pues mire, aquí hay un número racional negativo, ¿verdad? ¿Y cómo puede salir un número racional negativo? Pues que uno de los dos números, el A o el B, sea negativo. Por eso es que entonces hay que incluir la posibilidad de que esos números A o B sean números enteros. No solo cardinales, sino que sean enteros, ¿ok? Racionales sean enteros, ¿lo ves? No tan solo cardinales, ¿ok? Ajá, así que vamos a explicar eso, ¿verdad? Suponga que una de las esposas de los amigos que vinieron a la fiesta de Pablo, ¿verdad?
Suponga que una de las amigas de los 4 amigos que vinieron, una de las esposas, ¿verdad?, de los 4 amigos que vinieron a la fiesta de Pablo, vende prendas de fantasía. Un día se presenta a casa de Pablo y le ofrece su mercancía a Beatriz. Esta se interesa por una sortija y le pide el precio. La esposa del amigo le dice que se la vende, entre comillas, ¿verdad?, se la vende por una cuarta parte de un pan. ¿Okay? Pues Beatriz no tiene en ese momento esa cuarta parte. Ocurre que Beatriz no tiene esa cuarta parte del pan, de un pan. La esposa del amigo le dice que cuando lo tenga, ella viene a buscarlo, siguiendo el consejo de Pablo, ¿verdad? Beatriz representa esa cantidad que debe con el numeral una cuarta parte del pan que no tengo, y le pone la rayita al frente, ¿verdad?, tal como aprendió Pablo a representar las cantidades de cosas que él no tenía y que tenía que buscar. ¿Okay? Vea que ese número negativo un cuarto es un número racional, ¿verdad?, porque es el negativo de un número racional, ¿verdad? Luego, para que esto ocurra, o sea, para que nos dé un número racional negativo, uno de los dos números, o el A o el B, tiene que ser negativo. El A o el B en la forma, en la fracción común A sobre B, tiene que ser negativo. Por eso, en la definición de números racionales, ¿verdad?, se permite, vamos a decir, ¿verdad?, que A y B sean números enteros, o sea, que pueden ser negativos, ¿claro? Donde, claro, la B no puede ser 0. El número que viene abajo en la fracción común, A sobre B, no puede ser 0, ¿ok? Es el B. Bien, pues esa es la razón de por qué cuando definimos al inicio de esta segunda parte de esta lección, el conjunto de los números racionales, dijimos que la A y la B, en esa forma en que se escriben los números racionales A sobre B, ambos pueden ser números enteros, excepto que la B, el denominador, no puede ser 0, ¿ok? Bien, bueno, pues vamos a recordar ahora otra forma de representar a los números racionales, ¿ok?
Una segunda forma de representar números racionales, además de usar fracciones comunes, es por medio de fracciones decimales correspondientes a esas fracciones comunes. ¿Okay? A esas fracciones comunes. Bien. Estas se obtienen, esas fracciones decimales, se obtienen de las fracciones comunes dividiendo el numerador de estas entre el denominador. Y aquí voy a tener que hacer uso de algo que no hemos definido, que es lo que es la división y mucho menos cuál es el proceso de división. Es algo que usted, vamos a suponer que usted supone, que usted conoce, ¿ok? El proceso de división, ¿verdad? Y eso de cambiar fracción común a fracción decimal. Por ejemplo, determine la fracción decimal que le corresponde a las siguientes fracciones comunes. Y la primera va a ser un cuarto, precisamente. Un cuarto. El primer número decimal que descubrió Pablo cuando tuvo que dividir aquel pan que sobró entre 4 amigos que asistieron a la fiesta, ¿ok? Bueno, pues el proceso de división es el siguiente, ¿verdad? Colocamos el 1, que es el numerador, dentro de una casita, y el 4, que es el denominador, se coloca fuera de la casita, ¿verdad que sí? Y usted empieza diciendo, ¿cuántas veces cabe el 4 en 1? Ninguna vez, ¿verdad? Pone un 0 ahí, y ese punto decimal que usted pone, ese punto, o sea, el punto decimal lo sube arriba, ¿verdad? Y entonces recuerda que el 1 en forma decimal es 1.0000, etcétera, ¿verdad que sí? Añadimos un 0 aquí, ¿verdad? Y ahora pensamos, ¿cuántas veces cabe el 4 en este 10 que se forma sin contar ese punto decimal, ¿verdad? Pues cabe 2 veces, ¿verdad? Porque 2 por 4 es 8, no nos pasamos de 10, ¿verdad? Restamos y nos da un 2. Y el siguiente 0, ¿verdad? Porque el 1 es lo mismo que 1.000, todos los ceros que usted quiera poner, ¿verdad? Bajamos el siguiente 0, y 20 entre 4 da 5, y 5 por 4 es 20, y al restar, ¿verdad? Da 0. Y terminamos el proceso, ¿verdad? Así que fíjense que la fracción decimal que le corresponde a esa fracción común un cuarto es 0.25 o 0.25, ¿ok? Bien. Bien. Vamos a ver este otro que dice
4 tercios. ¿Ok? 4 tercios. Bueno, pues hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Colocamos el numerador, que es el 4, dentro de la casita, y el 3, que es el denominador, fuera de la casita, ¿verdad? Y empezamos a dividir, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe el 3 en 4? Una vez, y 1 por 3 es 3. Y al restar esto da 1, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar a añadir ceros ahí, ¿verdad? Porque el 4 es el mismo que 4.0000 para siempre, ¿verdad? De lo que recordamos de eso de las fracciones decimales, ¿verdad? Y bajamos el 0, y 10 entre 3 da 3, ¿verdad? Y subimos el punto decimal aquí arriba, y 3 por 3 es 9, y al restar sobra 1. Bueno, te dice, bueno, pues añadir el siguiente 0, y 10 entre 3 vuelve a dar 3, y 3 por 3 es 9, y al restar sobra 1. Y se va a subir, vas a añadir el 0, y bajamos el siguiente 0, y 10 entre 3 a 3, 3 por 3 es 9, y al restar sobra 1. Y usted dice, pero espérate. Aquí parece que no va a pasar lo que ocurre aquí, que llegamos en un momento en que lo que se llamaba el residuo que vamos obteniendo, ¿verdad? En ese proceso de división da 0, y ahí terminábamos, ¿verdad? Aquí aparentemente nunca vamos a encontrar el residuo igual a 0, porque siempre cuando resto me da 1, me da 1, me da 1, y al bajar el siguiente 0, al dividir entre 3 sigue siendo 3, ¿verdad que sí? O sea que fíjense que 4 tercios es lo mismo que 1.333, y así sigue para siempre. Y por eso ponemos entonces 3 puntos ahí abajo, ¿verdad? Que tiene, sí, así siguen saliendo 3 para siempre, ¿ok? Bien. Vamos a ver este otro. Que es el 2 quintos. ¿No? 2 quintos. Bueno, pues el proceso de división será dividir el 2 que va dentro de la casita entre el 5 que colocamos afuera, ¿verdad que sí? Y pensamos, bueno, el 5 no cabe ninguna vez en el 2, así que ponemos un 0, añadimos el punto decimal y lo subimos, ¿verdad? Y empezamos a añadir ceros, ¿verdad? Porque el 2 quiere decir 2.000 para siempre, ¿verdad? Y 20 entre 5 da a 4, ¿verdad? Y 4 por 5 es 20. Y al restar, mire, dio 0. Pues terminamos ahí, ¿verdad que sí? Dio 0. Pasó lo que aquí, en algún momento, lo que se llama el residuo, al hacer esas restas, llegó a 0, ¿verdad? Pues se acabó. Eso quiere decir que el 2 quintos se puede escribir así, 0.4 o 0.4. Y esa sería la fracción decimal que le corresponde a 2 quintos. Esta sería la fracción decimal que le corresponde a 4 tercios, y esta sería la fracción decimal que le corresponde a 1/4. Bueno, pues de ahí en adelante seguimos en la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.